Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. En el 2015 fue declarado el país más peligroso de Latinoamérica. El número de asesinatos ha llegado a 28.000 por año. Las portadas de los periódicos están llenas de la crisis económica que está arrasando al país. Coca-Cola para la producción, Brasil dona medicamentos. Estoy segura que ya saben de qué país vamos a hablar hoy, de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es un país rico, pero su pueblo es pobre. La inestabilidad que produce depender del oro negro, el debilitamiento de los otros mercados internos y las marcadas desigualdades en la repartición de la riqueza han hecho que Venezuela siga situándose hoy en día entre los países más problemáticos del mundo. Lo más importante ahorita, la gran preocupación desde el punto de vista social es la convivencia social del pueblo venezolano. Desde el punto de vista religioso, pues la necesidad, la gran preocupación mía es la necesidad de fortalecer la evangelización. Y en este sentido yo veo estupendamente esa iniciativa del Santo Padre de promover una evangelización mucho más intensa en el mundo entero. Nosotros lo estamos haciendo aquí en Venezuela con mucha fuerza. Venezuela se encuentra en una gran encrucijada. La situación no es fácil: violencia, inestabilidad y conflictividad social, secularismo y una gran crisis económica. Sin embargo, existe la esperanza de una respuesta democrática por parte de todas las instituciones civiles y sociales que permita reconciliar y unir al pueblo venezolano. Y existe la seguridad de que la Iglesia acompañará este proceso como pastor y profeta de su pueblo. Tenemos hoy con nosotros en el estudio al padre José Carlos Brillón. Él es de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Padre, usted ha sido 24 años misionero en Venezuela, ha estado viviendo en diferentes partes del país. Como hemos dicho, es un país que está pasándolo muy mal desde hace muchos años. Nosotros no nos podemos olvidar de este país en un programa que se llama Donde Dios llora. Yo creo que en Venezuela mucha gente llora en estos momentos. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Vamos a acercarnos a las luces y a las sombras. Pero primera pregunta, usted fue misionero en este país durante muchísimos años y sé que está enamorado de este país. Así que le quería preguntar primero por las luces de este maravilloso país. Es un país precioso realmente. Yo de verdad que fui para un año. No fui para más. Me encomendaron una tarea, pero al final, sobre todo, me enamoré de la gente. Porque hay una gente estupenda, una gente maravillosa, con un corazón muy grande, que es lo que me hizo de verdad ir para un año y luego al final, mira, estuve 24 y pienso volver, porque si he salido es porque me han llamado para hacer otros servicios, pero pensando siempre en regresar a Venezuela. Padre José Carlos, usted es misionero deoniano. También así se reconoce o así se conoce a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Muy brevemente, ¿cuál es el carisma de su orden? El amor y la reparación, el tener los mismos sentimientos que tiene el corazón de Jesús y darlo a la gente, amar. Cuando usted llegó, 24 años hemos dicho que estuvo y lleva creo que 4 o 5 ya de vuelta en Roma. Sí. O sea que hace ya casi 30 años que fueron sus comienzos en Venezuela. Ese país en aquella época era una situación muy diferente a la que estamos conociendo hoy en día. Sí, de verdad que sí. Yo llegué en el año 87 y a partir de ahí he vivido hasta el 98, que me tuve que venir a Roma a estudiar un poquito, y el 2011 al final que estuve a Roma otra vez, desde que estoy en Roma ahora. Yo sé que la última parroquia que usted tuvo en Caracas se llamaba El Cementerio. Me imagino que porque estaría cerca del cementerio.
El barrio se llama Barrio del Cementerio, la parroquia era San Miguel Arcángel, y allí estuve viviendo 7 años. El primero residía allá, echaba una mano en la parroquia como vicario, y luego los 6 últimos años estuve como párroco de la parroquia. Y voy a meterme de lleno en la realidad de ese día a día en esta parroquia, y que yo creo que es una realidad bastante dura, bastante cruda, porque está en los cerros. Sí, sí, sí. Es casi todo cerro. ¿Cómo era? Cuéntanos un poquito cómo era su parroquia, cuál era la realidad. Pues mira, la realidad era una realidad un poco dura. Es una parroquia un poco, no voy a decir de tránsito o algo así, porque aparte de una población muy numerosa, es una zona que había mucho comercio, mucho buhonero sobre todo. Entonces hay mucha gente que venía del interior del país, buscaba los cerros como primer sitio, y en cuanto podían salían de ellos, porque la situación en los cerros es una situación de mucha violencia, de mucha inseguridad. Digamos que era una parroquia de tránsito. ¿Qué te hacía eso? Sí, tenías una comunidad fija, ¿no? De los fieles de la parroquia, digamos que residen allí desde hace tiempo, pero había mucha movilidad de mucha gente que de paso, por decirlo de alguna manera. Luego todos los jóvenes, en cuanto pueden, salen de ahí, porque de verdad la situación era muy conflictiva. Nosotros hemos llegado a tener en una semana un muerto diario. En la parroquia nuestra había, por ejemplo, varias funerarias, y es muy doloroso tener que ir a esas funerarias y saber que ves muchachos de 14, 16, 18, todos con un tiro en la frente o en la espalda, o 7 tiros, porque había muchos. Entonces, una parroquia muy violenta en ese aspecto y de mucha inseguridad. Una situación muy trágica, me está contando. Me imagino que ustedes también se encargaban de consolar a esas familias. Sí. ¿Y qué se le dice a una familia cuando pierde un niño de 17 años con un tiro? Sorprendentemente, aparte de esa tragedia en la que se vive, hay gente que tiene mucha fe. Tienes de todo, no voy a decir que no hay gente que cree o no cree, pero es el modo de vida que tienen ellos. La violencia lo tienen ya muy asumido. Hay gente de verdad en una pobreza tan radical que ya no tienen nada que perder. ¿A qué se van a dedicar? A robar. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, en catequesis, cuando preguntabas a los niños ¿qué quieres ser de grande? Y alguno te podía decir, yo médico, yo bombero, y otros te decían, yo quiero ser malandro, como mi papá. Pero bueno... Malandro es un término que en Venezuela se reconoce como para decir ladrón. Sí, como ladrones, de esos que tienen la pistola, las bandas que conocemos en España que se dedican a robar, a atracar, consumo, comercio de droga también, porque hay mucha pelea entre bandas, y claro, eso trae mucha delincuencia y muchas muertes. Pero la gente lo tiene muy asumido. Es una profesión más. Digamos que sí, lamentablemente sí. Intentas hablar, intentas preparar, intentas convencer, pero por ejemplo el trabajo pastoral allá es realmente duro en ese aspecto. Muchachos que has tenido en primera comunión, que lo pueden decir los otros, pues vaya una formación que les han dado. Sí, 2 años después te lo vas a encontrar con una pistola. ¿Y qué intentas? Más de una vez subes al cerro y te dice, padre, y te enseñan la pistola y te dice, bendígame que voy a hacer un trabajo. Pero muchacho, ¿cómo que...? No le vas a quitar la pistola, no puedes quitarle la pistola. Intentas convencerlo, intentas hacerlo y decirle, mira, por favor, mira a ver qué haces, mira a ver qué haces. Y bueno, pues esa es la realidad en la que hemos vivido en este ambiente. Hay más realidades, no me voy a decir que todos son pistoleros ni todos son malandros, ¿no? La población era muy grande, muchos trabajadores y todo. Claro. Hay de todo, pero usted me está contando una situación que realmente le toca día a día en la pastoral. Me parece importante cuando usted me dice, por ejemplo, que un niño en la primera comunión, ¿no?, en la preparación de la primera comunión, eso significa que la realidad, dijéramos, de la fe y la realidad social que uno vive, hay como un poquito de disparidad. Ese es el conflicto en muchas veces, sí, como que la vida va por aquí, mi fe va por otro lado. No es el todos, porque realmente hay mucha gente comprometida, pero sí es verdad que muchas veces es una religiosidad muy particular, una fe muy personal, pero la necesidad me lleva. Tengo fe, pero tengo que comer, no hay otra solución y busco la pistola o robo. ¿Qué voy a hacer? Si tengo hambre. Claro.
Y hablando de lo que decíamos, 30 años antes, cuando usted llegó, esta situación no era así tan grave en No, Venezuela. la verdad que no, al contrario. La situación en el barrio siempre ha sido un poco conflictivo, porque siempre han sido cosas de bandas, y aunque antes la situación económica estaba bien, pues el asunto, por ejemplo, de la droga también funcionaba. Pero no era la violencia de verdad que tenemos en estos momentos, no eran tantos. Antes te podían atracar, te podían poner la pistola para darme la chaqueta. Pero es que ahora ya no te ponen la pistola para darte la chaqueta, te pegan el tiro y luego te quitan las zapatillas, te quitan la chaqueta, te quitan todo. El respeto a la vida se ha perdido. No, en la vida no tiene valor. Para esta gente no tienen nada, ¿qué tienen que perder? Todo lo que tienen es ganar. Claro. No nos vamos a meter en política porque nuestro programa no es para hablar de política, pero sí que es cierto que el ejemplo que se puede dar desde el púlpito, diría, de las instituciones oficiales, en este clima de hablar de reconciliación, de perdón, de paz, o hablar de violencia, del arma como la fuente de poder, yo creo que eso ha influido mucho a Venezuela en los últimos años. Sí, guarda, mira que la gente alguna vez me echaba en cara, dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que están haciendo ustedes? Cuando yo hablo de estos ejemplos, que no es que todo sea, repito, que no es que todo sea así de malo, ¿no? Dice, ¿y entonces qué hacen ustedes? Digo, yo estoy convencido de que si nosotros no hiciéramos, a lo mejor la situación era todavía peor. Nosotros hemos llegado a tener casi todos los años 500 niños en primera comunión. Quiere decir que es una masa muy grande de niños a los que intentas inculcarles el Evangelio, los valores de respeto al otro, de amistad, de querer, sobre todo de perdonar, porque ese es un tema muy largo en Venezuela. Por esto de las venganzas, ¿no? Me han matado a uno de los míos, yo busco matar a otro de los otros. Entonces estás insistiendo continuamente en este tema. Y estoy convencido de que algo se hace con lo que humanamente tenemos y con los elementos que, bueno, somos poca cosa. Pero las ganas y la intención, eso no nos lo puede quitar nadie. Yo he conocido gente que de verdad habían llegado allí y eran monaguillos, eran carne de cañón. Pero carne de cañón, esos niños, no voy a decir que estaban condenados a ser el día de mañana asesinos o malandros. Carne de cañón se refiere a que por la situación que tenían familiar o social estaban estaban casi destinados a la criminalidad. Sí. Y ha sido trabajando con mucha paciencia, con mucha ternura y bueno, pienso que algo se ha conseguido. Y no solo el trabajo nuestro, porque en la parroquia nuestra no sé cuántos miles de habitantes tendría, pero 100, 200.000 seguro. Lo comparas con las parroquias europeas y te echas a reír, ¿no? Los laicos que hemos ido preparando, porque ha sido una de las grandes inversiones en ese aspecto, entre comillas lo de la inversión, gastar mucho tiempo en preparar laicos, porque el trabajo en nuestras parroquias se ha realizado más por los catequistas, por los laicos, por los grupos de compromiso pastoral, que por los 2, 3 sacerdotes que estábamos allí, que no das abasto con todo lo que tienes. Claro, con la cantidad de almas que se tienen. Para concluir el tema de la violencia, yo creo que por lo que me está contando podríamos decir que aunque ha encontrado a muchos jóvenes que desgraciadamente han buscado ese camino, estamos seguros que alguno no ha llegado a ese camino por la labor que han realizado en la pastoral y eso sí, es un éxito. Convencido. Padre José Carlos, la familia, creo que este tema también es muy importante hablarlo. Usted ha estado con muchísimos niños, como dice, en las comuniones, en la pastoral. A mí, cuando he estado en Venezuela, me llamó mucho la atención que a veces no se habla de los padres, sino de los representantes de los niños, porque a veces no son los padres, sino que es la abuela o la tía. Esto da una señal muy clara de lo que es la familia en Venezuela, en ciertas, no siempre, en todo. Estamos hablando, no vamos a generalizar, pero es un grave problema la familia que no está unida. Desde que yo llegué, una de las cosas que más me chocaron fue eso, la experiencia del núcleo familiar. En muchas casas llegabas y la madre, el padre, la figura del padre no existía. De hecho, a mí, eso en mi formación, si quieres, con la que yo llegué a Venezuela, a mí eso me chocaba muchísimo. Llegar a una casa, preguntar al niño, mira, ¿dónde está tu papá? No está. Bueno, pues entonces y al lado el hermanito, bueno, dile a tu papá cuando venga. No, como si el mío sí está. Dice, pero me ha dicho tu hermano que no, el suyo no, el mío sí. Entonces, la figura del padre no tenía mucho valor. Era más bien la madre. Reconozco también muchísimo que desde esa época hasta ahora
ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, o va cambiando. Ves muchísimos más jóvenes con un sentido de paternidad mucho más responsable, los nuevos matrimonios, las nuevas casas, pero la figura masculina, la figura del padre, al principio, cuando yo llegué, pues era una figura un poco desvalorizada. Había una persona que entendía mucho de esto, decía, mira, la mujer es niña, hija, y después es madre. El hombre es hijo, y después no es nada. Entonces es una situación un poco conflictiva, es el matriarcalismo, por decirlo de alguna manera. Hay estructuras muy familiares y muy fortalecidas, no digo que sea el todo, pero sobre todo en esta zona de los cerros, o cuando yo trabajé también en el interior del país, en la zona de Cojedes, pues era una estructura familiar muy clásica, esta de la madre con los hijos, y la expresión esa de madre una sola, padre puede ser cualquiera. A mí eso nunca me ha gustado, pero era una realidad. Y por lo que me está contando, no son en las grandes ciudades donde puede uno decir que es debido a la urbanización, sino también... No. En el interior del país, sí. Mucho machismo, pero a la vez que era un machismo eso, solo de macho, no de padre, de paternidad. El espíritu de paternidad quedaba reducido a muy poquito. ¿Cómo era entonces, en las parroquias en las que usted ha trabajado, cómo era esta atención quizá a las madres o quizá incluso también a los jóvenes, a los chicos jóvenes todavía, para inculcarles un poquito esa paternidad responsable, ese ser también papá? Hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, con la pastoral familiar y hemos hecho en muchas parroquias mucho énfasis en la preparación al sacramento del matrimonio, buscando no dar una charlita de preparación al matrimonio, como en muchos casos se hace, sino hacer verdaderamente cursos largos con personajes, con psicólogos, con médicos, con gente entendida y sobre todo, lo que te decía antes, laicos. Matrimonios ya que den testimonio de su vida, de cómo vivir en pareja, hablando de la paternidad responsable, cómo llevar el hogar, cómo la relación entre ellos y todo eso. La situación va cambiando. Incluso que pienso que influyen muchísimo los medios de comunicación. Yo no te voy a decir que esas telenovelas que muchas veces hacen tanto daño en unos aspectos, pero por otra parte también es verdad que te presentan siempre modelos de familia más clásicos, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Entonces, todo eso, una parte hace daño, pero hay otra que también sirve como modelo para yo quiero ser así. Entonces ir fomentando todo En el aspecto de la pastoral, desde el modelo de presentar a la Sagrada Familia, obviamente, ¿no? Desde ahí echamos para adelante. Hemos hablado de la violencia entre los jóvenes en las zonas más marginales, dijéramos, pero la convulsión social en Venezuela ha hecho que en los últimos años yo creo que cualquier persona se sienta interiormente, dijéramos que atacada por el deseo de hacer algo, con lo cual ha habido también muchísimas revueltas en las calles, no solamente de gente joven que quizá no tenía otro futuro, sino también estudiantes, política, o sea, ¿cómo no ser pasivo en una sociedad tan difícil como la venezolana y a la vez no caer en la violencia como método de lucha, dijéramos? En eso hay que reconocer que el carácter del venezolano es admirable, porque la paciencia, el aguante, el reírse de todo, porque el humor que tienen de verdad es envidiable, sacan chiste de todo, de todo. Este ambiente que ha ido creciendo en todos estos años, pues ha ido generando primero mucha tensión, porque yo recuerdo en mis años donde muchas veces de política no se podía hablar porque ha ido generando un enfrentamiento entre familias, entre grupos o miembros de la misma familia, cuando uno era de una parte o otra de la otra, ha ido generando mucha tensión. En un principio, como que esa tensión, el resultado era el callarse. Pero ya llega un momento donde dices, basta. La situación se ha vuelto tan complicada que la gente ha dicho, no, hay que manifestar, hay que expresar lo que uno sienta, pase lo que pase. Siempre sin la violencia, porque se han hecho muchas manifestaciones, muchísimas. Yo no digo que no haya en esas manifestaciones elementos un poco violentos.
infiltrados de una parte, infiltrados de otro, pagados por alguien, pagados por otro, a mí eso no me interesa en el buen sentido. No voy a entrar en ese detalle ahora. Pero sí es verdad que la gente quiere manifestarse y quiere decir, basta, dice, hay que luchar por el respeto, hay que luchar por recuperar una Venezuela de la que todos añoramos, una Venezuela donde se podía vivir en paz, un país de verdad donde... qué lástima. Con la riqueza que tiene, no solo humana, sino de recursos, porque es un país precioso, de verdad. Claro, y de justo los recursos quería hablar ahora. La Conferencia Episcopal Venezolana ha sacado varios comunicados durante los últimos años, muy fuertes también, aclamando, denunciando la situación en el país. Y uno de los últimos, en abril del 2016, fue justo sobre la carestía de medios. Hablaba de una crisis hasta entonces no conocida de falta de recursos en un país como Venezuela, que hemos dicho que es muy rico en principio. Usted sigue estando muy en contacto con este país, ahora tiene muchas noticias, conoce mucha gente en el país. ¿Qué noticias le llegan sobre esta crisis, dijéramos, de bienes, de carencia, y cómo afecta esto también a la Iglesia? A nivel de la gente primero, dice, hambre. Hambre, inflación, no encontrar productos, horas y horas de cola para encontrar un producto. Reconozco también que la gente en eso es muy solidaria, que nosotros en Europa tendríamos que aprender muchas veces de eso, porque con pocos recursos, lo poco que hay se comparte. En nuestra casa a mí me daba mucho dolor cuando yo he recibido noticias de que nuestros estudiantes tienen que ir a hacer la cola y les marcan en el brazo con el 46, o como me han mandado una vez para comprar jabón, con el 460. Entonces, ver los brazos de 4 estudiantes, 5 estudiantes, 460, 461, no voy a decir que era como Auschwitz, pero algo parecido. Tío, 400 personas delante de ti para comprar jabón. Entonces, compran. En nuestra parroquia tenemos mucha suerte, porque hay mucha gente que dice, padre, he conseguido esto, o padre, voy a hacer la cola, quiere que le traiga. Entonces, bueno, mucha solidaridad en ese aspecto. Y a nivel de Iglesia, pues yo sé que los pobres obispos lo tienen que estar pasando muy mal, porque no hay recursos, no hay dólares, ¿y cómo consigues tú salir, por ejemplo, del país, que tengas que salir para hacer cualquier cosa? No tienes capacidad de... Aunque tengas los bolívares, no lo puedes cambiar. ¿Cómo sales al exterior? Si tienes que traer algo, como tengas que comprar un micrófono que no lo vendan en Venezuela y tengas que traer algún producto de fuera, ¿cómo haces? Imposible. O hay un alma caritativa que te lo regala, te lo da o te lo facilita de alguna manera. Es imposible comprar nada en el extranjero, porque no hay dólares. Pues no. Yo creo que ahora están a punto de cerrar, si no lo han cerrado ya, el colegio venezolano, porque no lo pueden mantener. Justo iba a decir esto afecta también a la pastoral. Cuando no hay medios, los medios no son para la gente, o sea, para darles una estructura también de pastoral a la gente. Sí, exactamente, no hay recursos, y si no hay recursos no hay facilidad de... porque todo cuesta. Vas a hacer cualquier tipo de actividad pastoral y hay que comprar cualquier cosa, si no lo encuentras, ¿qué haces? Claro. Pelear con uñas y dientes, a lo clásico, a grito pelado, sin micrófonos, sin altavoces, sin nada, porque como se te dañe cualquier cosa de estas, o incluso como se te dañe el carro, pues estás muerto. ¿De dónde lo llevas? Si no encuentras piezas de repuesto, no encuentras nada, es una dificultad. En las parroquias nuestras, que muchas veces tienes la sede principal, pero hay parroquias donde tenemos 8, 10, 12 capillas, que tienes que desplazarte 14, 15, tantos kilómetros, y por caminos que no es que sean muy buenos. Necesitas un buen vehículo para llegar a esos sitios. Como se te rompa una pieza, a ver qué haces. Aparcar el coche y dice, ya veremos, a esperar. Padre José Carlos, llevamos muchos años ya sufriendo y viendo sufrir a los venezolanos. Nosotros hemos tenido muchos programas también sobre Venezuela, en este programa Donde Dios Llora, y la gente nos sigue escribiendo en las redes sociales. No os olvidéis de Venezuela, rezar mucho por Venezuela. 2 preguntas para acabar el programa, porque se nos está acabando el tiempo. Primero, ¿piensa usted que ya se ve luz al final del túnel? Siempre, siempre. No podemos decir que no vemos luz, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y estoy convencido de que la gente, los venezolanos, serán capaces de salir adelante, con mucha fe, porque tienen fe en Dios.
aunque hayamos dicho al principio una cosita que la vida por aquí, la fe por allá, en algunos casos sí, en otros la gente está muy unida y de verdad vive su fe. Eso también quiero señalarlo, porque parece que estamos hablando solo de la parte negativa, de la violencia, de los que no viven la fe o una fe un poco... No, hay gente muy convencida de su fe que apuesta y que quiere. Y yo creo que con eso seguro que salimos adelante. El apostar por confiar en el Señor, ahí se repite siempre, el tiempo de Dios es perfecto. O como dicen en Venezuela, dice, con Dios y la Virgen. Y para adelante. Y la última pregunta es, ¿qué piensa? Porque la idea de este programa también es que toda la gente que nos está viendo ayude de alguna manera también, se solidarice con la Iglesia que sufre. La Iglesia sufre donde sufre su gente. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a Venezuela? Lo primero, orar, meterlo en oración, ponerlo en oración, porque realmente la oración tiene fuerza. Y luego después, no sé, qué medios habría de solidarizarse o por medio de Cáritas, que ahora lo está posando un poquito difícil en Venezuela, o ayudando de algún modo a la conferencia episcopal. Donativos, pues el que pueda dar algún donativo y que pueda ayudar sobre todo a los obispos que sabrán gestionar todos estos recursos, pues también es que vale la pena hacerlo. Tenemos que ser solidarios en todos los sitios. Venezuela siempre ha sido también una iglesia bastante solidaria cuando ha podido hacerlo. Ahora es ella la necesitada. Dice, pues, pero sobre todo eso, oren, que eso no cuesta y no podemos decir que no tenemos ni tiempo para ello. Meterlo en oración y el Señor sabrá buscar los recursos y los caminos necesarios para que salgamos adelante. Padre José Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por ayudarnos a meter a Venezuela en nuestros corazones. Gracias a ti. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Thank you.